primera fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada de una constante. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad es algo muy sencillo. Estructuralmente, la forma quedaría de esta manera: derivada sobre la derivada de x de una constante. Lo único en lo que consiste esta fórmula es que cualquier derivada de un número, por ejemplo, no sé, 5, siempre va a ser 0. Really, nigga? Así, tal cual, solo ese, 0. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada de una variable. De igual manera que la primera fórmula, es algo muy sencillo. Estructuralmente, la fórmula queda de esta manera: la derivada de una variable, en este ejemplo vamos a tomar x, sobre la derivada de x. Esto es igual a 1. Really, nigga? Porque a la hora de dividir se completan los enteros y se queda 1. Y nos referimos a esta fórmula, aplica para cualquier variable. Por ejemplo, no sé, si fuera la derivada de y, igual sería 1. Really, nigga? Así, tal cual, para cualquier variable, ya sea z, ya sea l, igual siempre va a ser 1. Y ya, solamente en eso consiste. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada de una suma o resta de funciones. ¿En qué consiste? Bueno, estructuralmente la fórmula quedaría de la siguiente manera: derivada sobre la derivada de x de u más v menos w. Ahora, la forma en la que se resuelve sería la siguiente: la derivada sobre la derivada de x de u más la derivada sobre la derivada de x de v menos la derivada sobre la derivada de x de w. En esta fórmula puede variar. ¿A qué nos referimos? A que se puede hacer tan larga la derivación dependiendo del número de funciones que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos u, v, w y se puede extender x, y, z. Y también tenemos que tomar en cuenta los signos que tenemos para hacer la suma o resta de las derivaciones. Ahora, vamos a pasar a un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Vamos a sacar la derivada de 5 más x. Aquí 5 y x actúan como funciones y 5 va a ser u, x va a ser v. Recordemos que tenemos el signo positivo, o sea que vamos a hacer la suma de las derivaciones respectivamente. Como se vio en la fórmula, va a ser la derivada sobre la derivada de x de 5 más la derivada sobre la derivada de x de x. Esto quedaría de la siguiente manera: la derivada de 5, como ya vimos anteriormente, es 0, y la derivada de x, como ya vimos, es 1. Recordemos que el signo se mantiene. Entonces nuestro resultado final sería 0 más 1, 1. Eso sería todo. La siguiente fórmula es sobre la derivada del producto de una constante por una función. Estructuralmente, la fórmula queda de la siguiente manera: es la derivada sobre la derivada de x de una constante que es c por una función que es v. Ahora, la forma en la que se resuelve sería la siguiente: la multiplicación de la constante c por la derivada de v, que sería nuestra función. Ahora, ya explicado esto, vamos a pasar a hacer un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a sacar la derivada sobre la derivada de x de 5 por la función 4 más x. Ahora, de acuerdo al procedimiento, es la constante que multiplica a la derivada de la función, que es 4 más x. Ahora, de acuerdo a las fórmulas de derivación, la derivada de 4 es 0.
y la derivada de x es 1. Entonces al final nos queda que la derivada de la función 4 es 1. Y siguiendo el proceso multiplicamos esto por la función, bueno, más bien la derivada de la función, y nos queda que el resultado final es 5. Solo eso. Y ya. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada del producto de dos funciones. Estructuralmente queda de la siguiente manera. Es la derivada sobre la derivada de x del producto de nuestras funciones u y v. Ahora, la forma en la que se resuelve es nuestra función u por la derivada de v. Esto más v que multiplica a la derivada de u. ¿Ok? Estructuralmente así quedaría, y ahora pasaremos a ver un ejemplo. Vamos a sacar nuestra derivada del producto de la función 11x más 3, que esto sería u, por la función 1 menos 2x. ¿Ok? De acuerdo a la fórmula vamos a desarrollarlo. Entonces primero era u, que es 11x más 3, que multiplica a la derivada de v, que es 1 menos 2x. ¿Ok? Luego es más v, que es 1 menos 2x, por la derivada de u, que es 11x más 3. ¿Ok? Ahora, sigamos desarrollando y nos queda que u se mantiene intacto, 11x más 3, por la derivada de 1 menos 2x. Vamos a derivar, la derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, y 1 por menos 2 se queda como menos 2. Aquí ya desarrollamos esta parte y mantenemos el signo. Más 1 menos 2x se mantiene igual, porque este no lo vamos a derivar. Ahora sí, por la derivada de 11x más 3. La derivada de 3 es 0, la derivada de x es 1, y 11 por 1 es igual a 11, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar ambas partes. Estas dos partes las vamos a multiplicar. Entonces tenemos que 11 por menos 2x queda como 22 menos 22x más, no, esto se multiplica, menos, más por menos es menos, menos 6, menos 22x menos 6, más, multiplicamos esta por esta, es 11 por 1 son 11, como son más, se queda intacto el signo positivo, y luego es 11 menos 2x, queda como más por menos es menos 22x. ¿Ok? Ahora, para nuestro resultado vamos a tener que acomodar los términos. Se queda como estos dos los vamos a acomodar, menos 22x menos 22x, vamos a acomodar todos los términos, más 11 menos 6, y nuestro resultado final sería el siguiente. Bueno, aquí se suma pero se mantiene el signo, se queda menos 44x, y aquí es más por menos, o sea, se resta, se mantiene el signo positivo, que es más. 11 menos 6 es 5. Este sería nuestro resultado final. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es de la derivada de una función con un exponente constante.
Estructuralmente, la fórmula queda de la siguiente manera. Es la derivada sobre la derivada de x de nuestra función, que en este caso va a ser v, por un exponente constante. Este significaría el exponente que, digamos, tomamos una variable y teniendo n se mencionaría como la enésima potencia o dependiendo de cuál sea la potencia. Ahora, la forma en la que se resuelve sería la siguiente. Sería nuestro exponente n que multiplica a nuestra función, que va a tener el mismo exponente, pero al exponente se le va a restar 1, todo esto va a multiplicar a la derivada de nuestra misma función. Esta sería la estructura en la que lo vamos a resolver. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo para que quede mejor entendido. Vamos a sacar la derivada de la función x con exponente 7, ¿ok? De acuerdo a la fórmula tenemos que se multiplica el exponente por nuestra función, que va a ser x con el exponente de 7 menos 1 por la derivada de nuestra misma función, que es x. Vamos a resolver. Es este que multiplica nuestra función es 7x. Ahora al exponente se le resta 1 y queda como 7 menos 1 es 6. Y todo esto se multiplica por la derivada de x, que es 1. Y nuestro resultado sería simplemente pasar esto acá, 7x a la sexta. Y eso sería todo. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada del cociente de dos funciones. Estructuralmente, nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera. Es la derivada del cociente de nuestra función u sobre la función v, ¿ok? La forma en la que se resuelve es la siguiente. Tenemos que nuestra función v va a multiplicar a la derivada de nuestra función u menos nuestra función u por la derivada de nuestra función v, ¿ok? Todo esto sobre v al cuadrado. Ahora, ya que tenemos la estructura, vamos a pasar a hacer un ejemplo para que quede mejor entendido, ¿ok? Vamos a hacer la derivación del cociente de las funciones x más 11 sobre x más 7. De acuerdo a nuestra fórmula, tenemos que esta va a ser v y esta va a ser u, ¿ok? Entonces es x más 7, que es nuestra función u, y va a multiplicar a la derivada de nuestra función u, x más 11, menos nuestra función u, x más 11, por la derivada de nuestra función v, que va a ser x más 7. ¿Ok? Todo esto sobre nuestra función v, que es x más 7 al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a seguir resolviendo y tenemos que x más 7 se queda intacto y la derivada de nuestra función x más 11 va a ser 11, bueno, la derivada de 11 es 0, la derivada de x es 1, entonces multiplica nuestra función v a 1, ¿ok? Menos nuestra función x más 11, y esa se queda intacta, por la derivada de x más 7. Entonces la derivada de x más 7 es 7, bueno, la derivada de x es 1 y la derivada de 7 es 0, entonces nos quedamos con 1, ¿ok? Todo esto sobre nuestra función b al cuadrado, eso se mantiene así. Vamos a seguir con el procedimiento, vamos a multiplicar nuestra función por 1, bueno, la derivada de la función x más 11, y va a quedar igual, 7x más 7. Todo esto menos la multiplicación de nuestra función por la derivada de la función x más 7, que va a ser igual, x más 11, porque 1 por x es x y 11 por 1 es 11.
Todo esto sobre nuestra función v al cuadrado. Seguimos resolviendo y acomodamos los términos, que va a ser x menos x y más 11 más 7. Se mantiene igual nuestra función al cuadrado. Y ahora sí resolvemos. X positiva y x negativa se cancelan y nos queda la suma de 11 más 7, que es 18, sobre nuestra función v al cuadrado. Ese sería todo. Ese sería nuestro resultado. La siguiente fórmula de la que vamos a hablar es sobre la derivada de la raíz cuadrada en una función. Ahora, estructuralmente, nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Sería la derivada sobre la derivada de x de la raíz cuadrada de nuestra función u. ¿Ok? Ahora, la fórmula en la que se resuelve sería la siguiente. Sería 1 sobre el doble de la raíz de nuestra función u. ¿Ok? Que multiplica a la derivada de nuestra misma función u. Vamos a pasar a hacer un ejemplo para que quede mejor entendido. Vamos a sacar la derivada de la raíz cuadrada de nuestra función x más 1. Esto contaría como la raíz cuadrada de la función u. Esta sería u. Ahora, de acuerdo a nuestra fórmula, sería 1 sobre el doble de la raíz de nuestra función, que sería x más 1. Luego esto multiplicado por la derivada de nuestra función u, que seguiría siendo x más 1. Vamos a pasar a resolver y queda como 1 sobre el doble de la raíz de nuestra función u por la derivada de nuestra función u, x más 1. La derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1 y se multiplica esto por 1. ¿Ok? Entonces nuestro resultado final sería este: 1 sobre el doble de la raíz cuadrada de x más 1. Este sería nuestro resultado final.